Señor, recibe de tu siervo esta humilde alabanza que cantó para ti. Jesús, sé mi luz y mi guía, y sé el aire que respiro. Muy buenos días, amados hermanos. Podemos el día de hoy amanecer y contemplar la hermosura de la creación de Dios y poderle darle gracias a Dios porque su misericordia está con nosotros. Vamos a entregarle este tiempo al Señor. Te alabamos y te damos gracias, Señor, porque tú nos guías en todo tiempo. Tú nos sostienes con la diestra de tu justicia y tú nos llenas de tu favor, de tu amor, de tu protección y de tu cuidado, Señor. Gracias por este tiempo, en el nombre de tu amado Hijo Jesús. Amén. El día de hoy estamos leyendo el devocional en Génesis capítulo 33, versos del 12 al 20. Qué importante en este tiempo poder tener la palabra de Dios y leerla de manera ordenada. Y qué lindos testimonios que el tiempo con Dios nos puede traer también el día de hoy a nuestras vidas. El devocional dice: prioridad a la adoración. Verso 12. Y Esaú dijo: anda, vamos, y yo iré delante de ti. Y Jacob le dijo: mi señor sabe que los niños son tiernos y que tengo ovejas y vacas paridas, y si las fatigan en un día, morirán todas las ovejas. Nosotros podemos ver que aquí la vida de Jacob cambia de una manera dramática, porque cuando el Señor se presenta a Jacob, ¿no? El Señor hace muchos cambios en la vida de Jacob, en su vida, ¿no? Y podemos ver en estos pasajes cómo va Jacob madurando, cómo va Jacob preocupándose por las cosas importantes y de seguir obedientemente los mandatos que el Señor le había dado, ¿no? Nosotros podemos ver que Jacob dice que de oídas había oído, mas ahora sus ojos ven al Señor, y él se encontró cara a cara con el Señor y el Señor pudo transformar su vida, ¿no? Y podemos ver que en el día de ayer en el devocional que Esaú al parecer venía con un ánimo de pelea, ¿no? Porque venía con muchos hombres, pero podemos ver que la promesa de Dios estaba con Jacob y que Dios había prometido cumplir su propósito en Jacob, y Jacob fue protegido por Dios. Y también podemos ver que cerrando el día de ayer el devocional, dice que Jacob cómo respondió frente a toda esta situación de temor que había sobre él, ¿no? Con una posición de humildad, ¿no? Porque dice que se inclinó 7 veces ante su hermano Esaú antes de recibirlo, ¿no? Y como que en este tiempo podemos ver que Jacob actuó con esa humildad y pudo también ver la providencia de Dios, porque aun cuando él se imaginaba que su hermano iba a venir a embestirlo, a atacarlo, Dios había propiciado un momento diferente en la que Dios había actuado, y Esaú vino y al contrario, ¿no? Se echó sobre el cuello de su hermano, se abrazaron, y todo este tiempo tan hermoso que pudo haber una reconciliación de aproximadamente de una pelea de más de 20 años, ¿no? Y podemos creer que Dios puede traer sanidad y medicina aún en nuestros vínculos fraternales, ¿no? Y lo que Dios puede seguir haciendo en este tiempo. Y dice Esaú, luego le dice, ¿no? Esaú le dice: anda, vamos, y yo iré delante de ti, ¿no? Y Esaú le dice esto porque Esaú se estaba dirigiendo a la tierra de Seir, ¿no? Y que luego posteriormente venía a ser el reino de Edom, ¿no?
¿no? Dice que Esaú se estaba dirigiendo a una tierra desértica, ¿no? Y despoblada, ¿no? Imagínense con toda la multitud que venía con esos hombres, que eran más o menos 400 hombres y mucha más gente que venía Esaú. Ellos iban a llegar a esta tierra, iban a poblarla. Era una región bastante desértica, lo que actualmente es al sur de Jordania, ¿no? Entonces Esaú se iba a ubicar en este lugar, pero Jacob tenía que dirigirse en otra dirección, porque Dios le había dicho que iba a bendecir su simiente y sus generaciones en la tierra prometida, ¿no? Entonces Jacob tenía que irse hacia la tierra prometida que Dios había prometido a todos sus descendientes, ¿no? Y es por eso que Jacob en el verso 13 le responde: mi Señor sabe que los niños son tiernos y que tengo ovejas y vacas paridas, y si las fatigan en un día morirán todas las ovejas, ¿no? Pase ahora mi Señor delante de su siervo, y yo me iré poco a poco al paso del ganado que va delante de mí y al paso de los niños hasta que llegue a mi Señor a Seir, ¿no? Aquí nosotros podemos ver que Jacob había tomado una decisión, ¿no? De ir hacia la tierra que el Señor le había dicho, ¿no? Hacia la tierra prometida, y que él iba también velar por su familia, porque iba a ir al paso de sus niños, al paso de sus mujeres, al paso de su ganado, al paso de todo lo que Dios le había entregado y cuánto él había sido bendecido, ¿no? Podemos ver que aquí Jacob ya no piensa él en él mismo, sino piensa en esa promesa que Dios le había hecho, ¿no? Y él se detiene y dice, ¿no?, que él iba a ir paso a paso porque le importaba su familia, ¿no? Porque él tenía que ver el cuidado de toda la familia que Dios le había dado, ¿no? En Efesios 3:14 dice, ¿no?, por esta causa doblo mis rodillas ante Dios, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, ¿no? Para Jacob era muy importante su familia, ¿no? Y cuánto más en este tiempo para nosotros, ¿no? Si bien es cierto, Dios nos ha dado un rol tan importante a nosotros como padres, ¿no? Y dice que en este tiempo el Señor derramará de su espíritu, ¿no? Y el corazón de los padres se volverá hacia los hijos y el de los hijos hacia los padres, ¿no? Y muchas veces nosotros como padres, cuanto más vamos a pedir esa dirección de Dios a través de la oración, a través de la obediencia a su palabra, para poder también dirigir a toda nuestra familia en los caminos de Dios y camino hacia las promesas que Dios tiene para con nosotros. Y eso lo había entendido Jacob, porque Jacob no solamente pensaba en él, sino en todas sus generaciones, ¿no? Donde iban a vivir todas sus generaciones, ¿no? Es por eso que Dios, cuando nos habla también en su palabra, nos dice, ¿no? Bien, Él pone de testigos los cielos y la tierra para que tú escojas entre la vida y la muerte, entre la bendición y la maldición, para que vivas tú y tu descendencia, ¿no? Jacob en este momento pudo sentirse, de repente pudo dar una respuesta gentil con Esaú y decirle, sí, hermano, voy al lugar donde tú vas a ir, por congraciarse con su hermano. Pero no se trataba de eso, se trataba de esa decisión que Jacob había tomado de ir hacia la tierra prometida, donde Dios había declarado bendecir a su familia en su simiente y todas sus generaciones, ¿no? Ahora vamos al verso 15, dice, y Esaú dijo, ¿dejaré ahora contigo de la gente que viene conmigo? Y Jacob dijo, ¿para qué esto? Halle yo gracia en los ojos de mi Señor. Así volvió Esaú aquel día por su camino a Seir. Y Jacob fue a Sucot y edificó allí casa para sí e hizo cabañas para su ganado. Por tanto, llamó el nombre de aquel lugar Sucot.
si bien es cierto, Jacob iba en una dirección opuesta por el llamado de Dios y por razones de la herencia del Señor, ¿no? Dice que este lugar, Sucot, ¿no?, era un lugar transitorio, porque luego se iba a ir a Siquem, que está aproximadamente, dice, a unos 60 kilómetros al norte de Jerusalén. Y podemos ver que dice que en ese lugar también habían algunos ladrones, algunas personas que hacían daño. Pero así como Jacob había recibido la promesa de Dios, que Dios iba a estar con él donde quiera que él vaya y que no iba a parar hasta que cumpla su propósito en la vida de Jacob. Miren cómo se cumple la promesa de Dios, porque Dios cuidó su viaje, no murió ningún miembro de su familia ni ninguno de sus animales. Es una evidencia clara de que cuando Dios nos promete algo, promete cuidarnos, promete proveernos, promete rodearnos con su presencia, podemos ver que Él lo hace. Y dice que este lugar, Sucot, en hebreo significa tabernáculos o cabañas, ¿no? Y por eso dice que en este lugar, como era un lugar transitorio, ¿no?, Jacob había hecho una carpa y había estado ahí, al igual que también estuvo solamente por un tiempo en Siquem, ¿no? Aquí en el verso 18 dice: después Jacob llegó sano y salvo a la ciudad de Siquem, que está en la tierra de Canaán, cuando venía de Padam Aram, y acampó delante de la ciudad, ¿no? Aquí hay algo que notar, ¿no? Aquí podemos ver que Jacob no construyó una casa, no edificó una casa porque era un lugar transitorio, porque faltaba todavía un poco para llegar a la tierra prometida de Canaán, ¿no? Era una ciudad que estaba un tanto a las afueras, ¿no?, de Canaán. Y aquí hizo simplemente una carpa, ¿no?, como una señal de que no era el lugar donde Dios lo había llamado para que él viva, él y su descendencia. Él construyó una carpa porque después se iba a ir con toda su familia, ¿no? Entonces nosotros podemos ver que después en el verso 19 dice: y compró una parte del campo donde plantó su tienda de mano de los hijos de Hamor, padre de Siquem, por 100 monedas. Y erigió allí un altar y lo llamó él Elohe Israel. Jacob, aquí ya podemos ver que es un hombre que había cambiado, ¿no? No es un hombre que se dirigía de acuerdo a sus emociones, sino que él había reconocido que él había tenido un encuentro con Dios y que Dios estaba cumpliendo su promesa de cuidarlo, de protegerlo, de mantenerlo a salvo, y que él tenía que también tener un corazón agradecido. Y él levantaba señales en las cuales él manifestaba a él, a toda su familia, de que Dios estaba con ellos y que Dios los había llamado y que Dios los había cuidado, de que Dios los había preservado, ¿no? Es por eso dice que ahí levantó un altar, ¿no? Y dice que este nombre significa Dios, el Dios de Israel, ¿no? Jacob en este lugar podemos ver que honró a Dios y también honró al nuevo nombre que Dios le había dado, porque nosotros vemos que cuando Jacob, ¿no?, pelea con el ángel del Señor, ¿qué es lo que sucede? No se cambia el nombre de Jacob a Israel. Es por eso que este nombre dice el Elohe Israel, que significa Dios, el Dios de Israel. Estaba declarándose Jacob como pertenencia de Dios, ¿no? Y estaba viendo en el futuro que Dios iba a levantar una nación grande en Jacob, ¿no?, el pueblo de Dios. En Efesios 3:20 dice: Dios es capaz de hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, ¿no? Luego también nos dice: bendito sea el Dios de nuestro Padre, de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual. ¿Cuántos en este tiempo estamos buscando
de la presencia de Dios, ¿no? Hoy en este tiempo nosotros podemos también ver las promesas de Dios están sobre nosotros, porque Dios dice que Dios tiene planes de bien para todos aquellos que somos sus hijos y que Él ha prometido cuidarnos, ¿no? Yo estaré contigo donde quiera que tú vayas. El Señor te dice, esfuérzate y sé valiente. Vemos a través de la vida de Jacob un hombre que se esforzó, un hombre que, si bien es cierto, muchas veces actuaba de acuerdo a las habilidades que tenía, de acuerdo a sus emociones. Era un hombre como tú y yo, que podemos tener tantos temores, podemos tener tantos miedos, ¿no? Pero qué lindo es poder experimentar nuestra dependencia de Dios. Cuando Jacob erigió este altar, le dijo, Señor, yo estoy contigo, yo te pertenezco, tú eres mi Dios, toda mi familia te pertenece, ¿no? Algo que toca mucho mi corazón es que cuando dice que él iba a ir paso a paso a cómo iban sus niños, a cómo iban también toda su familia y todo lo que el Señor le había entregado, ¿no? En este tiempo hay tantas cosas que nos pueden distraer, ¿no? Del camino que tenemos, del camino que Dios ha puesto delante de nosotros. Y es un tiempo para pedirle a Dios que nos dé sabiduría. Sabiduría porque necesitamos trabajar también en nuestras familias, que Dios nos ayude en este tiempo a poder levantar esa descendencia de bendición. Qué responsabilidad tan grande tenemos como padres de poder ser canales de bendición para la vida de nuestros hijos y de nuestros hijos en la vida de sus hijos, ¿no? Y esa promesa de Dios se va a cumplir en la medida que tú tomes la decisión de seguir a Cristo, de seguir los mandamientos de Dios, de respetar los límites que Dios ha puesto y de tener en este tiempo también esa comunión plena con el Señor para poder escuchar su voz y para poder oír, ¿no? Que el Señor sigue abriendo caminos en nosotros, que el Señor sigue teniendo misericordia, sea la situación que nosotros estamos pasando, Él tiene cuidado de nosotros, ¿no? Y que en este tiempo nosotros podemos rogar al Padre que Él cuide, que Él proteja a nuestra familia. Y en este tiempo Dios está levantando también varones que salgan al frente, ¿no? De cuidar a sus familias, de que esos varones puedan cuidar a sus esposas como ese vaso frágil, esos hombres que puedan tomar ese lugar que Dios les ha dado, ese lugar de honra para cuidar, proteger el corazón de su esposa, cuidar y proteger el corazón de sus hijos, ¿no? Y también el Señor toma la vida de muchas mujeres como tú y yo para hacer esas ayudas idóneas, ¿no? Para hacer esas mujeres sabias que edifiquen su casa en el temor de Dios, ¿no? Para que nuestros hijos, nuestros esposos puedan estar de pie. Nosotras también tenemos que ser mujeres de oración, mujeres que vivan, no dependiendo de Dios, y para que nuestros hijos también, en la medida como ellos vayan caminando en la edad que ellos tengan, desde bebés, infantes, niños, adolescentes, jóvenes, adultos, nosotros podamos recordarles a ellos quiénes son ellos y hacia dónde van, porque Dios nos ha dado en ese tiempo también dirección a nosotros que somos como padres, para ir caminando juntamente con ellos y diciéndoles cuáles son las promesas que Dios tiene para cada una de sus vidas, ¿no? Y saben que algo muy bonito que nosotros podemos hacer como familia, así como lo hizo Jacob, ¿no? En este lugar levantó un altar para el Señor. ¿Por qué no levantamos un altar en nuestras casas, ¿no? Tener nuestros cultos familiares, orar como familia, ¿no? Y recordarle a nuestros hijos también quién es nuestro Dios, ¿no? Cuáles son los mandatos que Dios pone en nuestra vida y cuáles son las promesas que Dios tiene para con nosotros. Leí atentamente en uno de los testimonios que hizo el Dr. King aquí en el Tiempo con Dios. Me impactó mucho, ¿no? Dice, muchas personas acuden al buscador de internet en vez de meditar en la palabra de Dios para conseguir la guía del Señor. No tienen tiempo para meditar en cómo la obra de Dios, en cómo Dios obra
qué le gusta, qué le desagrada y cómo guió Dios a los personajes bíblicos. Así el mundo derrama sin parar en este tiempo valores antibíblicos. ¿Por medio de quiénes? Por medio de los ateos, por medio de muchos medios de comunicación, ¿no? Y que en este tiempo nosotros podemos ver qué es lo que hacen, ¿no? Las personas en este tiempo dice que solo escuchan muchas veces una vez a la semana, ¿no? Un mensaje a través de un sermón de la palabra de Dios, ¿no? Pero sin embargo todos los días recibimos muchos tipos de información, muchos tipos de entretenimiento que no son del todo edificantes, ¿no? Y dedican mucho tiempo a esto, ¿no? Y dice, por más que filtremos lo que vemos y escuchemos, el contenido que nosotros recibimos controlará nuestros principios. Pero si lo primero que hacemos todos los días es postrarnos ante la palabra de Dios y la aplicamos a nuestras acciones y pensamientos, dice, en el futuro alabaremos a Dios y quien finalmente va a dirigir nuestra vida. La verdad, todo esto es cierto, ¿no? Entonces, sometámonos al Señor en este tiempo. Digámosle al Señor, renueva un espíritu recto en nosotros. Comencemos, amados hermanos, cada mañana escuchando los devocionales. El tiempo con Dios, realmente el leer los devocionales cada día está cambiando dramáticamente mi vida, mis pensamientos, ¿no? Mi caminar en las cosas de Dios, las decisiones, en cómo vamos trabajando también como familia, ¿no? Cómo vamos siendo dirigidos por Dios, cómo vamos manejando también estos temores, estos miedos, ¿no? Cómo vamos manejando nuestras relaciones con la familia. Tiempo de agradecer a Dios por esta preciosa palabra. Te damos gracias, mi Señor, en este tiempo. Gracias porque tú eres un Dios grande, fuerte y todopoderoso. Gracias porque nos permites ver, Señor, con los personajes bíblicos, Señor, que tú estás cuidando también de nosotros. Que en este tiempo también debemos levantar un altar para ti, agradecerte, Señor, que podamos llevar a toda nuestra familia a reconocer quién eres tú, quién cuida de nosotros, quién nos protege, Señor. Ayúdanos, Señor, a poder también sembrar, Señor, en nuestra descendencia ese amor hacia ti, ese temor tuyo, Señor. Gracias, Señor, porque tú nos sostienes con la diestra de tu justicia. Y gracias, Señor, porque podemos experimentar cada día de tus bendiciones y podemos creer, Señor, que tus promesas se cumplirán en cada uno de nosotros y en cada una de nuestras familias que representamos, Señor. Ayúdanos, Señor, en este tiempo. Vuelve el corazón de nosotros como padres al de nuestros hijos y el de los hijos hacia nosotros, Señor. Bendice nuestras familias, Señor. Y levanta, Señor, en este tiempo familias moralmente responsables y espiritualmente sensibles a tu palabra, Señor. Gracias te damos en el nombre de tu amado Hijo Jesús. Amén. Dios los bendiga, amados hermanos. Señor, recibe de tu siervo esta humilde alabanza que canto para ti, Jesús.